Muchas gracias, Vania. Evidentemente, el fondo de la Cumbre de la Justicia fue loable. Los resultados están ahí. La aplicación es otra cosa. De esto vamos a hablar con el doctor Pastor Mamani, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Sobre todo un saludo a este prestigioso canal que tan gentilmente siempre nos ha acogido a la justicia en Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias por esas palabras y esas consideraciones. Esperemos que la justicia también nos acoja a todos los bolivianos como debe ser. Y Mila Reinos, que es del programa de justicia de la cooperación suiza. Necesitamos mucha cooperación en la materia. Muchas gracias. Ramón, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. En materia. Uno tiene la sensación, don Pastor, después de haber visto la nota, que es una nota que podría repetirse año tras año, tras año, tras año, y siempre llegamos a lo mismo, que Bolivia es un país legal, pero es un país poco justo. En realidad, esa es la forma de funcionamiento, lamentablemente, del sistema en que vive nuestro país, América Latina y el mundo. No hay un país en el mundo que no se queje de la forma de su administración de justicia, porque en verdad tampoco lo hubo una receta, sino cada país tiene su propia particularidad y su propia forma de administrar su justicia de acuerdo a las características propias. Claro, pero si uno dice que en Bolivia, por ejemplo, se han establecido consorcios de jueces, abogados, fiscales y policías, el diagnóstico no puede ser más que alarmante. Así es, en efecto, el Tribunal Supremo de Justicia ha analizado y tiene mucha preocupación sobre el caso. Del mismo modo es que en la Cumbre Nacional de Justicia, como también en nuestra cumbre sectorial exclusivamente del sistema judicial boliviano, hemos analizado varios ejes temáticos, como son 6 del Ministerio de Justicia y nosotros 3 que tuvimos que agregar al mismo, que son, por ejemplo, la independencia judicial, el presupuesto económico y la justicia indígena originaria campesina. Ahora, Pastor, preocupa mucho el tema de la retardación de justicia, preocupa muchísimo, preocupa esta frase, y una de las conclusiones de la Cumbre de la Justicia fue determinante: procesos son confusos, tardíos y en muchos casos erróneos. Es decir, aquí hay un problema de fondo que los operadores de justicia no han sabido hasta el momento atender, y esto es muy grave. Debemos partir de lo siguiente: los jueces, los vocales o los magistrados, en otras palabras, las autoridades jurisdiccionales, nuestros actos solo deben ceñirse y se ciñen a la Constitución, a los códigos y las leyes. Ocurre de que en nuestro país, lamentablemente, nuestra normativa judicial todavía sigue vigente desde la época colonial, la época republicana o de los últimos tiempos, que en realidad no han sido producto del propio pueblo, menos sacar de su propia experiencia. No olvidemos que hasta una década atrás, generalmente hasta la propia Constitución, los propios códigos venían en paquete exclusivamente copiando tal y cual es, por decir, el Código Americano, el Código Español, sí, es decir, todas estas normas, pero que nunca se han ajustado, ni mucho menos era la expresión como para hacer justicia. En un país, la mayoría, el 60% de indígenas, una nacionalidad y una cultura muy diversificada, y en consecuencia, estos códigos que venían de países altamente desarrollados no era para un país con las características que tiene Bolivia. Imagínese usted, si el diagnóstico es así, la solución puede tardar muchos años, porque claro, tendríamos que hacer una reforma profunda a algo que viene funcionando como viene funcionando así desde hace mucho tiempo. Es complicado, ¿verdad? Así es, y por eso que nosotros en la cumbre hemos manifestado que la justicia tiene que ser, y sobre todo sus normas, hechas por los propios bolivianos y para los bolivianos. De manera entonces que solo nuestros abogados que han salido de las entrañas del pueblo conocen la realidad nacional y en consecuencia qué clase de normativa y qué clase de justicia se quiere. Porque además de eso, no hay que perder de vista de que en nuestro país rige todavía la justicia indígena originaria campesina. Se ha conservado. Ni la colonia ni la república pudieron hacer desaparecer, sino conviven entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. De todos modos, es importante el rol que la cooperación internacional, y en este caso la cooperación suiza, puede hacer para tratar de hacer una justicia mucho más plural, ¿no? Es decir, ustedes manejan elementos como la conciliación, que me parece fundamental en un Estado de Derecho. Bueno, definitivamente... Hace un momento tú mencionabas el tema de retardación de justicia y justamente
El tema de la conciliación va a apuntar a trabajar sobre este tema. La conciliación es una forma de que apoye, en todo caso, a evitar o a minorar esa retardación de justicia, a través de un instrumento, un mecanismo que permite a que las partes busquen una solución entre una lógica de una cultura de paz y definan encontrar soluciones rápidas, efectivas, sin necesidad de un trámite tan largo como son los procesos judiciales. O de un trámite. De los costos, una de las características costos, sí, es la gratuidad. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, son soluciones que se pueden dar. El Código de Procedimiento Civil sí lo establece desde el año 2013 que fue aprobado. Y definitivamente es un espacio donde creemos que como cooperación podemos ayudar, porque en la justicia hay mecanismos que podrían ayudar a destrabar el proceso. ¿Tenemos datos, Mila, acerca de cuántos procesos se han resuelto por la vía de la conciliación? Más o menos, a grosso modo. Sí, a grosso modo. Mira, comentarte, es un año en realidad que el órgano judicial ya ha comenzado este proceso. Son más de 11.000 causas que han entrado por la vía de la conciliación. Y actualmente en las cifras que ha dado el Consejo de la Magistratura es un 33% de casos que están siendo resueltos por esta vía en procesos que pueden durar de 1 a 3 a 4 sesiones, lo que en tiempos es maravilloso. Un juicio que podía antes tardar 2, 3 años, la gente está pudiendo resolver esto básicamente una semana hasta un mes. Imagínate ese cambio, es un cambio importantísimo desde lo que es el órgano judicial, pero también desde la sociedad civil. ¿Por qué, justamente, por qué la sociedad civil no tiene la misma percepción que, por ejemplo, tiene la cooperación internacional? ¿Por qué la sociedad civil dice, nosotros somos grandes perjudicados por el aparato judicial? ¿Por qué existe esa sensación tan profunda de desesperación de la gente al ver que no se hace justicia? Pastor. Porque en realidad la conciliación no siempre estaba muy difundido ni era de conocimiento del mundo litigante o de la sociedad. Si bien es cierto que la conciliación como tal estaba plasmado en las normativas, inclusive desde el Código Santa Cruz, Códigos Banzer, en fin, correcto, pero no tenía vigencia, y la novedad que nos trae el Código Procesal Civil y Familiar es que antes de ingresar a cualquier proceso ordinario en materia civil es obligatorio la conciliación. Es un requisito sine qua non, es el primer paso antes de poder entrar a un proceso. De manera entonces que esto es lo que paulatinamente está valorando recién por los beneficios que trae justamente para solucionar los conflictos que tienen entre partes, y ahí se presenta un conciliador. Una persona completamente ajena al problema, desinteresada, lo único que tiene que conocer es la habilidad de cómo puede acercar a las partes en conflicto, llegar a una solución, firmar un acta, la misma sea aprobada por el juez, de manera entonces que esto tiene carácter de sentencia y ejecutorial. Y su cumplimiento es obligatorio. La conciliación funciona en los procesos de carácter civil. En los procesos penales, obviamente, la justicia tiene que actuar de otro modo. Mucha gente dice que la justicia es demasiado blanda, que se permite que personas prontuariadas estén tranquilamente en las calles, que puedan inclusive cometer delitos u ordenar a personas que cometan delitos desde los propios recintos penitenciarios. Vuelvo a repetir, la manzana del sistema está podrida. Bueno, ese es el concepto que puede tener la gente, la sociedad, sí, inclusive entre los propios órganos del Estado que han estado ocurriendo. No olvidemos que en los últimos tiempos ha sido la justicia vapuleada desde todos los ángulos, ¿no es cierto? Precisamente por esta herencia que hemos recibido de la forma de administrar justicia, etcétera, y quienes circunstancialmente llegamos a ser administradores de justicia tenemos que pagar todo aquello. Sin embargo, yo creo que del lugar donde ocupemos como autoridades jurisdiccionales tenemos que hacer algo, o mucho o poco, pero lo importante es hacer. De ahí es en que nosotros estamos sumamente preocupados para ver cómo se puede recuperar la credibilidad de la administración de justicia. ¿Y cómo se puede? Sí, es posible. Sí, claro que es posible. Si no, ¿cómo se puede, Pastor? ¿Cómo podemos recuperar esa credibilidad? Bueno, por ejemplo, como señalabas, por ejemplo, la conciliación. Vale, es un instituto muy importante
que recién paulatinamente la población está cobrando tan importancia, y es así que en un año, como dice la compañera, solo en un año hemos llegado a que de todas las causas que ingresan en materia civil, en un 33 a 35% llegan a la conciliación, con el cual termina absolutamente la diferencia sobre el conflicto entre partes. Entonces, esto nos da a entender que paulatinamente está tomando eco e importancia en la población, y sobre todo con la cooperación Suiza hemos hecho la socialización, la difusión en todos los campos, pero que hoy realmente está tomando mucho valor, y hay algo que posiblemente de aquí a algunos años en materia civil, al ingreso en la conciliación se solucionen completamente, y muy pocos posiblemente ingresen al proceso ordinario en materia civil. Hacemos votos para que ese sea hoy Dante Justinano, responsable del Consejo de la Magistratura. También ha hecho un diagnóstico de la situación justamente de los magistrados en Bolivia. Ha sido un diagnóstico que más que nada ha sonado como mea culpa, es decir, se asume que no se está impartiendo bien justicia, ahora hay que reaccionar a todo esto. ¿En qué otros proyectos va a colaborar la cooperación suiza justamente en el desarrollo de una justicia más plural en Bolivia, más allá de este ámbito de la conciliación? Bueno, yo creo que el proyecto ahora Acceso a Justicia ha venido trabajando en estos últimos años, además de la conciliación en sede judicial, que tiene una dinámica propia. Hemos venido trabajando con temas de la defensa pública, ¿no? Porque el tema de penal es un tema muy denso, muy complejo. El Estado boliviano está avanzando en un nuevo código de sistema penal. Estamos trabajando en esa área porque definitivamente el respeto, el derecho al debido proceso, aquellos privados de libertad que no tienen posibilidad a la defensa pública, es un tema que amerita también trabajar. El enfoque sobre todo de la cooperación suiza está justamente en centrarse en la población, ojo, con la ciudadanía, que es aquella que amerita tener un mejor acceso a la justicia. Entonces, hablamos del ciudadano común en la conciliación, hablamos de los privados de libertad, pero también tenemos proyectos mucho más concretos y pequeños ubicados, por ejemplo, mujeres y acceso a la justicia, jóvenes en conflicto con la ley. Tenemos un proyecto que se llama El Derecho a la... Es una segunda oportunidad para los jóvenes para salir adelante, pero también hemos abordado la temática desde la conciliación extrajudicial, porque hay dos modelos, Ramón, y eso es importante aclarar. Sí. El órgano judicial como tal tiene un modelo importante como administradores de justicia, y la conciliación es un elemento que viene con mucha fuerza que ahora está entrando. Pero la conciliación extrajudicial desde la sociedad civil también es un factor importante. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos atribuyendo únicamente el problema a la institución, pero también tenemos que ser conscientes que nosotros, los ciudadanos, jugamos un rol importante. Tenemos una dificultad y decimos, a esta persona le voy a poner un juicio, ¿no? Sí. Nuestra lógica es, voy a ganar y le voy a poner un juicio y lo voy a meter a la cárcel. Te voy a demandar. No, exactamente, sí? ¿No? Entonces hay un cambio societal que también tiene que acompañar este proceso. La lógica de la corresponsabilidad es un elemento fundamental, y creemos que hay que ir abriendo estos espacios, en primer lugar para que la gente comience a encontrar soluciones, pero también las poblaciones en situación de vulnerabilidad encuentren oxígeno, y es ahí donde estamos trabajando y apuntando como cooperación suiza. Y en ese aspecto también tiene un rol muy importante los medios de comunicación como difusión justamente de todos estos conceptos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Pastor. Éxito. Mila, un placer. Encantada, Ramón.